todos, hola Marisa. Hola Anastasia, hola a todos. Bueno, comenzaremos, Marisa. Sí, comenzamos. Sí. Bueno, como hemos dicho que es nuestro primer live, saludamos de nuevo a todo el mundo. Y bueno, Marisa, preséntate. Bueno, pues me llamo Marisa, manejo un perfil en Facebook como Cosmo Alma, tengo mi página web como Cosmo Alma, soy astróloga profesional, terapeuta y acompaño a las personas en consulta privada, online, presencial, a través de talleres, charlas, difundiendo la astrología y, bueno, haciendo lo que más me gusta. Y yo me llamo Anastasia, yo manejo las redes sociales de Astroville, también la página web Astroville, y soy astróloga profesional. Y bueno, hemos recibido bastantes preguntas, vamos respondiendo las que hemos recibido y también nos podéis preguntar algo sobre la marcha, ¿no? Marisa, Sí, ¿cuál ha sido la pregunta que eras Sí, preguntando? dejaremos unos minutos al final para Ujú. responder a las preguntas. Y bueno, una de las preguntas que hemos recibido es sobre los eclipses. ¿Qué pasa con los eclipses, Anastasia, en la astrología? Sí, nos mandó este mensaje un chico. Mira, ahora en julio, agosto vamos a tener 3 eclipses. Normalmente hay 4 eclipses al año, pero este año tenemos 5 y es más significativo. Desde febrero 2017 estamos recibiendo los eclipses eje Acuario-Leo. Y ahora mismo, el 13 de julio, que vamos a tener el eclipse solar, vamos a cambiar el eje y va a ser más significativo porque es el eje Capricornio-Cáncer. Y luego, 27 de julio, tenemos eclipse lunar y el 11 de agosto, eclipse solar que del eje Leo-Acuario. Vale. Los eclipses son muy significativos en la vida de las personas. Pues voy a contar un ejemplo, lo que me ha pasado a mí, un ejemplo personal, Ujú. cuando el eclipse cayó encima de mi sol. Para saber cuándo el eclipse cae encima de tu sol, es básicamente porque el sol pasa muy cerca, el sol pasa por este signo muy cerca de tu cumpleaños. Es decir, que el día de mi cumpleaños cayó un eclipse lunar. Y yo me acuerdo que aquel día era como una sensación de que mi vida se había pausado. Entonces tenía como esta sensación peculiar. Y el eclipse suele tener el tiempo de los acontecimientos y eventos 6 meses. Entonces mi vida cambió a los 6 meses. Como mi sol está en la casa 9, entonces se activó 9-3, el eje 9-3. Y el eje 9-3 nos habla del conocimiento, nos habla de libertad, nos habla de los viajes, de traslado, de movimiento. Entonces a los 5 meses hice un viaje maravilloso que era un viaje de mis sueños, y luego a Ujú. los 6 meses me mudé a la casita de madera de la que estáis viendo del fondo y empecé a vivir la primera vez en mi vida sola. Sí, los eclipses son muy importantes, ya que hay una alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. Y Si ahora bien, perdona que te interrumpí. sí, sí, no, si bien son muy importantes porque no solamente nos afectan a nosotros, sino también afectan a los animales, también afecta a la Tierra, las propias placas tectónicas tienen movimientos en periodo de eclipses y a nosotros a nivel interno, ¿no? No tiene por qué darse una manifestación en el momento exacto del eclipse, sino que se puede dar en un periodo de 6 meses o incluso si el periodo de oscuridad sea un eclipse lunar o solar, si son más minutos, la duración del eclipse se va a dar con más prolongación en el tiempo, más tiempo para esos efectos que provoquen esos eclipses en función de nuestra carta natal. Y vamos a contar el próximo eclipse que vamos a tener, que es el eclipse solar, que es el importante que cambia el eje Cáncer-Capricornio. Entonces, todos los Cáncer-Capricornio que lo van a notar más empujón por todas partes, no solo por los eclipses, sino también porque tienen Saturno, Plutón y el cambio de los ejes nodales, ¿no, Marisa? De hecho,
Cáncer y Capricornio también tienen que estar atentos y atentas porque acontecimientos que ya están viviendo en estos momentos pueden ser decisivos y van a ser, digamos, como pequeñas pistas de lo que va a venir más adelante, ¿no? Digamos como si fuera el preview de el tráiler de una película, ¿no? Pueden tener una conversación con alguien que parezca que no, pero luego eso les lleve a desarrollar un proyecto con esa persona o gracias a esa conversación o a ese contacto que han tenido. Sí, sí, sí. Y activa lo que comentamos antes también, que se activa también los signos cardinales también, ¿no? Totalmente, sí, sí. Sí, que Los signos sería... cardinales van a ser también afectados también por el tránsito de Saturno en Capricornio después de 29 años, Plutón también está en Capricornio desde 2008 y para los signos cardinales ahora también pues empieza un periodo de mucho desafío, de algunos obstáculos, de situaciones importantes, pero también de mucha evolución. Sí, de los cambios fundamentales y vitales para esas personas. Sí. La segunda pregunta que hemos recibido es, ¿por qué es tan importante la hora de nacimiento, Marisa? Bien, pues esta pregunta es muy interesante. Además, no solamente los talleres, ¿no? La gente toma conciencia porque se hacen unas prácticas y la gente puede verlo, ¿no? Y no hay mejor experiencia que uno mismo para constatar. Entonces, la hora de nacimiento, primero, ¿cuál es el momento exacto, ¿no? De la hora, de cuál es el momento exacto del nacimiento, cuando hablamos de la hora de nacimiento, ¿no? Porque es hora y minuto. Pues tiene que ver, ¿no? Pues cuando ha salido, cuando está saliendo, tiene que ver con el primer halo de respiro. En el momento en el que el bebé es independiente, autómata y respira por sí mismo. Ese instante es en el momento en el que vamos a decir, vamos a saber exactamente hora y minuto de nacimiento. En astrología utilizamos cartas astrales como mapas de navegación. Digamos, la carta astral va a ser una huella, tu huella digital, y así como tenemos nuestro DNI, pues macrocosmos, microcosmos, la carta natal va a tener, va a tener una información de nuestro, digamos, nuestro mapa de navegación, de nuestro rumbo. Según cómo tengamos esa brújula ajustada, pues tendremos un mejor o un peor tránsito, ¿no? Durante el camino o durante esa navegación, ¿no? Ese viaje. Entonces, en esa carta natal, que es un círculo, es una foto, ¿no? Del cielo, nosotros tomamos la perspectiva desde el punto de la Tierra, ¿no? Siendo el sol el que sale y se pone, la luna, ¿no? que tiene su ciclo de 28 días. Entonces, somos nosotros el centro. Uh-huh. Y la carta natal va a ser ese instante para el nacimiento de una persona, de un animal, de una empresa, de cualquier evento. Y bueno, al ser un círculo, pues yo siempre lo digo, ¿no? ¿Por dónde empezamos a leer ese círculo? Con ese círculo se empieza a leer por el punto ascendente. El ascendente tiene que ver por donde asciende el sol, por eso es ascendente, y luego descendente va a ser el punto contrario, va a ser un eje, ascendente-descendente. El ascendente va a marcar el signo por donde ascendía el sol en el momento del nacimiento, o sea, es decir, y además va a ser muy importante porque va a ser, a partir de ahí, no solamente donde vamos a empezar nuestro propio viaje de vida, Uh-huh. nuestro propio Sí, como un tránsito, ciclo de vida. Sí, un ciclo sino de vida. también, Uh-huh. sino también donde va a empezar a leer, o sea, a través, donde va a empezar a leer, donde va a ser la interpretación de ese astrólogo, astróloga, y también muy, muy importante la distribución de casas, que van a ser las 12 casas, los 12 escenarios de la vida del consultante con sus planetas repartidos en signos, casas y conversando entre ellos a lo que llamamos aspectos. Cuando hablamos de estas 4 cosas, signos, casas, planetas y aspectos, estamos hablando de astrología. ¿Sí? Uh-huh. Vale. Entonces, la siguiente pregunta Tenemos era... otra pregunta
hemos recibido esta pregunta de un chico y bueno, mucha gente, ¿no? Nos ha preguntado qué sucede con las cartas de gemelos y la astrología. ¿Qué pasa con los gemelos, Anastasia? Cuéntanos. Sí, es una pregunta muy buena y también me han preguntado bastante. Entonces, los gemelos al nacer suelen tener diferencia de minutos, ¿no? De salida, ¿no? Ujú. En astrología, cada 4 minutos cambia un grado matemático del ascendente, ¿vale? Por eso, dos personas gemelas pueden tener los diferentes ascendentes, porque de repente uno nace y en un par de minutos sale el otro y ya tiene otro ascendente, ¿vale? Entonces, el ascendente nos habla de cómo nos ven los demás, es nuestra personalidad, ¿vale? Y os voy a contar un caso que vi cuando iba en un tren. Vi a dos señoras gemelas que una estaba mirando por la ventana, la otra estaba leyendo un libro. Es decir, las dos hacían dos acciones diferentes. Y en un instante las dos se quedaron dormidas. Y en este momento las acciones inconscientes se despertaron más. Es decir, las dos se quedaron dormidas en la misma posición, con la mano en el cuello. ¿Vale? Me llamó muchísimo esta atención. Es curioso, ¿eh? Sí, 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 sí. Y luego para el astrólogo la verdad es que no es un asunto fácil de ver la relación incluso entre los hermanos y las similitudes y las diferencias, porque también tenemos que ver en la carta astral, en el mapa astral, como ha explicado Marisa ahora mismo, cómo es la relación con el hermano, que nos habla de la casa 3, la relación con el hermano, porque hay gemelos que no se llevan bien o llevan vidas muy opuestas, ¿no? Entonces seguramente la casa 3 está teniendo aspectos tensos y entonces la relación entre los hermanos como que cambia la polaridad, ¿no? Polaridad. Entonces, Ujú. de ese modo, a pesar de que son idénticos, pueden llevar las vidas totalmente opuestas, ¿no, Marisa? Sí, además, los gemelos, bueno, cada persona tendemos, ¿no? A reconocer nuestra propia individualidad o querer ser únicos y somos únicos. En realidad es así, ¿no? Somos Sí. únicos, somos irrepetibles, es algo que Sí, cada no uno se es. repite en miles de millones de años. Entonces, Sí, sí, aunque sí. sean gemelos, los gemelos también siempre tienden a polarizarse, ¿no? Si uno dice blanco, el otro dice negro. Si uno dice eh, carne, el otro dice pescado. Si el otro quiere viajar, el otro no quiere viajar. Si uno quiere tener familia, el otro dice, pues yo no quiero tener familia. Entonces tienden a polarizarse teniendo vidas distintas. Pero sí que es verdad lo que comentas, ¿no? Que con ascendentes distintos va a dar una personalidad, porque precisamente el ascendente es lo que no solamente nos va a hablar del cómo soy yo, del yo soy, sino también de nuestro aspecto físico y va a ser una de las partes muy importantes que va a marcar esa personalidad. Un ascendente en fuego o un ascendente en tierra se va a notar mucho si la persona es más bélica o tiene más impulso o va a tender más a la seguridad, a la estabilidad, a la necesidad de estrategia, ¿no? De tener las cosas un poco más, los pies en la tierra, ¿no? Ujú, vale. Y la última pregunta que hemos recibido, y de hecho la recibimos mucho en las consultas, sobre todo Marisa, Sí, ¿verdad? Es sí. si está todo predestinado. Qué buena pregunta, qué interesante, ¿no? Y además es Sí, algo sí, sí, que totalmente. está todo Sí, sí, sí. predestinado. Bueno, pues vamos a ver, esta pregunta parece, puede parecer así un poco banal, pero es bastante, hay que matizar, ¿no? Ujú. Por una parte, por una parte, igual que nosotros tenemos un genoma y en ese genoma pues hay una, digamos, una información que se va a desarrollar a lo largo de nuestra vida y ahora la ciencia, gracias a la epigenética, cada vez más está avalando el tema de las emociones y cómo a través de nuestras emociones nosotros podemos transformar nuestro genoma humano, y eso es una ciencia ya totalmente constituida, ¿no? Si, si, si esto es hace unas décadas,
siglos era como las emociones, cómo van a transformar nuestro genoma, ¿no? Entonces, la astrología tiene, digamos, hay dos astrologías. La astrología clásica, más predictiva, y la astrología psicológica, ¿no? La astrología clásica es más determinista. Entonces, a través de ese determinismo, digamos, como que hay esos acontecimientos que van a ser sobrevenidos y de alguna manera no vamos a poder escaparnos, ¿no? Esto podría ser, pues, como el clima meteorológico, ¿no? Que Sí, te son indica que va a tendencias llover, energéticas. ¿no? Ujú. Sí, 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 es bueno, como lo digo yo, que es como el pronóstico ujú, de tiempo, que depende de ti si va a llover, depende de ti si quieres coger paraguas o no. ujú. Entonces son como energía disponible, tendencias energéticas que recibes, pero luego depende de ti qué opciones coges, ¿no? Claro, si lo sabes con tiempo, tú puedes, no solamente puedes ir un poquito más precavido ante ese clima meteorológico o ese clima astrológico, sino que hablando de la lluvia, pues podríamos decir que podríamos aprovechar incluso el agua para reutilizarla o incluso podríamos hacer un sistema de canalización que nos diera energía de ese agua. Entonces, pues depende, ahí depende de nosotros y ahí es cuando, eso es lo importante, ¿no? El tener el conocimiento no es para asustarnos o tener miedo, sino para estar no anticipados, o sea, por el hecho de saberlo todo y tener el control, sino por aprovechar mejor no solo nuestras semillas, nuestra propia semilla, de quién soy yo, y nuestros propios tiempos, ¿no? Qué para cuándo. Porque Sí. una semilla de una tomatera no va a tener el mismo uso y el mismo trato que una semilla de un nogal o una semilla de un naranjo. Entonces, cada Ujú. cosa tiene su tiempo y cada semilla tiene sus características mm, que la hacen única, ¿no? Ujú, sí. Bueno, estas preguntas que nos enviaron por privado las personas, vamos a ver si alguien nos ha hecho aquí la pregunta. Han hecho una pregunta para ti, Marisa, ahora te la leo. Que es muy buena la pregunta, que pregunta Victoria, que dice que si solo 4 minutos cambia un grado el ascendente, muy poca gente sabe cuándo fue la hora exacta que nació, el momento en que, como ha dicho Marisa, esta Ujú, persona suelta este halo, respira. ujú. Pues fuera la primera vez. Pues para esa pregunta, ¿puedes contar lo de partida de Sí, nacimiento del ministerio, por sí. ejemplo? Bueno, pues mira, en astrología, bueno, nosotros utilizamos con la mayor exactitud lo que es la hora de nacimiento. Normalmente las mamás suelen estar bastante ajustadas. Incluso en el registro civil de nacimiento puede haber una variante de 1 hora o a 6 horas. A mí me sucedió el caso de una mujer que en consulta, bueno, antes de consulta, yo siempre procedo a hacer una verificación de hora, ¿no? Viendo la correspondencia que hay entre los hechos de las fechas sobrevenidas, que las fechas que hayan sido algo que tú no puedas elegir, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, un accidente, el fallecimiento de un familiar. Entonces, Sí, se los ven a través, acontecimientos más marcantes. Ujú. claro, entonces se ve a través de esos acontecimientos y técnica para averiguar la correspondencia que hay entre macrocosmos y microcosmos, ¿no? Como yo, como a mí esta mujer me había dado sus fechas, no me cuadraba para nada con la hora que me había dado, ni siquiera manejándome, subiendo 1 hora, bajando 1 hora, entonces yo la llamé y le dije, yo creo que lo mejor es que, bueno, primero saber de dónde había salido esa hora, si el registro, si su mamá, y no, ella siempre era la hora que mi madre había dicho y es la hora que yo tengo conocimiento, entonces bueno, hicimos la consulta y no quedó satisfecha. Para mí era algo muy extraño. Digo, esto no puede ser. Esto no es, digo, no funciona así. Y fue una semana después al registro y había nacido la diferencia de haber nacido a las 2 de la madrugada, en un principio, haber nacido a las 8 de la tarde, según el registro civil, ¿no?
Entonces, Ujú. claro, muchas Sí. veces puede pasar. Hay Entonces, también, hay que hay también ajustarse, sí. claro, a lo que nos dice mamá, si no tenemos a mamá o no tenemos ningún referente, el registro civil, y si no tenemos un registro civil, pues atendiendo, tomando, o sea, teniendo consulta con, casi cualquier astrólogo profesional maneja el tema de verificación de hora y puede ajustar hasta Se lleva el bastante minuto. tiempo, Sí, es rectificación algo cartografía, y es un trabajo laboroso, pero que se puede rectificar la hora de nacimiento exacto, como nos pregunta aquí una chica, a través de los acontecimientos del pasado. A ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta más que nos han preguntado. Vale. Bueno, nos pregunta otra vez Victoria, que dice que en qué consiste la verificación de la hora, pero son teorías muy complejas que es muy difícil de es muy explicar ahora. demasiado técnico, pero bueno, sí, pues en otro, quizá en otra, la Exacto. verificación de horas se hace pues ayudándote de direcciones primarias, de tránsitos, de progresiones, de sobre todo las direcciones primarias, ¿no? Que son los acontecimientos sobrevenidos. De los tránsitos también son muy importantes, pero las direcciones primarias, atacires, profecciones, cada maestrillo tiene su librillo y lo llama de diferentes maneras, pero todo es lo mismo. Direcciones, profecciones, y así es como se averigua. Es técnica, son diferentes relojes Sí, que son utilizamos. diferentes técnicas y tal vez lo podemos hacer como porque es bastante más elaborado, más profesional. Era como nuestra primera conexión live por probar, ¿verdad, Marisa? ¿Qué te ha parecido nuestra primera conexión? Bien, genial, la verdad que me gusta mucho. Me ha gustado mucho conectarme, la verdad que me ha sorprendido el apoyo, la buena recepción de mucha gente, haciendo preguntas, con inquietudes. Se nota, ¿no?, que cada vez más crece no solo el número de personas interesadas, abiertas, sino que también creo que un poco la gente estamos cansados, ¿no?, de etiquetas, de dame ibuprofeno, no quiero genéricos, no me des un ibuprofeno, no me des un paracetamol, dame algo que se ajuste a mi talla, dame algo que se ajuste a mi Muy estatura, dame bueno algo eso, que se muy ajuste bueno. Sí. a mi análisis de sangre, algo que sea, que me identifique, que sea para mí, ¿no? Ujú. Entonces la astrología es una herramienta excepcional. Sí. Y me gusta poder también, pues eso, ¿no? Ver que la gente también está colaborando, interesada, preguntando en directo. Así que Sí. muchas gracias por Y todo, al final y al Anastasia. cabo, sí, la carta astral es siempre somos únicos, cada uno es único en este universo. Y bueno, para terminar, nos despedimos, os invitamos a nuestras redes sociales para que nos contáis qué os ha parecido, si os ha gustado la idea, escribirnos y para que si quieren que lo hagamos más veces y también, por supuesto, mandarnos los temas de cuál queréis que hablemos más adelante, ¿no, Marisa? Sí, claro que sí. Vale. Nosotras nos conectaremos y iremos respondiendo a preguntas y esto pues ir disfrutando también del camino y que otras personas puedan también resolver sus inquietudes. Así que guay. Muy bien, muchas Bueno, gracias. pues gracias a ti, Marisa, por conectarse y pues Gracias a mando ti. un beso Un y beso. hasta la próxima, ¿no? Chao, chao. Chao.